uno, no se le entiende bien el apellido, después hay problemas con el pasaje de las notas. Entonces les pido ahora, ¿sí? Que el lunes, cuando agarren la hoja, lo primero que van a poner es el apellido y luego todos sus nombres, ¿sí? O los apellidos y los nombres, con letra clara, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a el repaso, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, de lo que hablaste ahora? Profe, en el parcial no hay gráficos o dibujos en los que haya que marcar. Todo choice, es Todo todo choice. choice, Ah, ok, buenísimo. todo choice. Gracias. Son 25 choice, ¿sí? Obviamente que son choice muy minuciosos, ¿sí? Que hay que leerlos con detenimiento, entendiendo, acordándose de las figuras y demás, para poder contestarlo de forma correcta, ¿sí? Y les digo ahora, es una sola opción correcta. Pero dentro de esa única sola opción puede estar la opción todas son correctas, ¿sí? Pero de un choice que va a tener cuatro variables que yo voy a tener que estudiarlas para elegir la correcta, ¿sí? Solamente voy a elegir una. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a comenzar con la unidad número uno, ¿sí? A ver, unidad uno. Disculpe, profe, le hago Bien, una pregunta. sí. ¿En qué aula va a ser el parcial? En el aula 14 y el aula 15, Ah, bien, listo. Muchas gracias. ¿sí? Bien. Vamos a la unidad número uno, chicos, ¿sí? A ver, recordemos un poco, sí, Hablando, pero no sé cómo apagarlo. hay un micrófono en la parte inferior izquierda, ¿sí? O derecha de la computadora, hay un micrófono, ahí cliqueas y se... Chicas, ¿quién está con el micrófono abierto que se dificulta para poder hablar? Bien, ahí estamos. Bueno, unidad número uno. ¿Qué temas? A ver, nos acordamos de la unidad número uno. Por ejemplo, elementos de referencia, chicos. ¿Cuáles son los elementos de referencia que estudiamos? ¿Recuerdan? Para poder referirnos a alguna estructura de un paciente. ¿Qué elementos, ¿sí?, de referencia tomamos? La posición Son tres. anatómica, la Posición, posición, planos y ejes. planos, Y en Ejes. términos bien, direccionales. bien. Los tres elementos de referencia son posición, planos y ejes, ¿sí? En cuanto a posición, ¿qué posiciones conocemos? La anatómica y la fundamental. Fundamental. Sí. Bien. Por ejemplo, la posición fundamental, les hago una consulta. En la posición fundamental, ¿la persona realiza algún tipo de movimiento? No, No. No realiza ningún tipo de movimiento en la posición fundamental. Entonces podemos decir que está en un ángulo cero, en un ángulo neutro. ¿Sí? No hay movimiento. En cambio, en la posición anatómica, ¿hay movimiento? sí. En la posición anatómica sí hay movimiento. ¿Qué movimiento? El de las palmas hacia adelante. Ajá. Bien. ¿Y qué movimiento es ese? Las palmas de la mano hacia adelante. Fíjense, imaginen, chicos, en la posición fundamental, las palmas de las manos están dirigidas hacia el muslo, ¿sí? La cara lateral del muslo. Si yo tengo que dirigir las palmas de las manos hacia adelante, hago una rotación externa, ¿sí?, del antebrazo sobre el brazo y de la articulación de la muñeca para llevar la palma hacia adelante, para girarla. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Bien. Eh,
siempre que describo una posición, me imagino a la persona en bipedestación y frente a mí, ¿sí? Y recordando que mi lado derecho no es el lado derecho del paciente y que mi lado izquierdo no es el lado izquierdo del paciente, ¿sí? Siempre describimos a las personas en posición anatómica, ¿sí? Donde el cuerpo realiza movimiento, no está en ángulo cero, ¿sí? Bien. Después, en cuanto a planos, ¿qué planos conocemos? Sagital o medio. Sagital o medio, Frontal o Frontal o coronal. coronal. o coronal, bien. Transversal. Distal. Transversal, que ¿cómo también se llama el transversal? Horizontal. Horizontal o axial, Axial. ¿sí? ¿Y qué otro plano? Nos queda uno más. Para sagital Oblicuo. y oblicuo. Oblicuo. El oblicuo, ¿sí? Entonces, repasando, son 4 planos: el plano sagital o medio, el plano frontal o coronal, el plano transversal, horizontal o axial, y el plano oblicuo. Dentro del plano sagital o plano medio tenemos otro plano, que es el plano parasagital. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El plano sagital divide imaginariamente el cuerpo en 2 mitades iguales. ¿Sí? ¿En qué partes? Izquierda y derecha. Derecha e izquierda, o izquierda y derecha. ¿Sí? En 2 partes iguales. Por eso es plano sagital o medio, porque pasa por la línea media. Ahora, si hago un corte, ¿sí? Al lado de la línea media estamos y divide el cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda, o izquierda y derecha, estamos ante un plano parasagital, es decir, que divide el cuerpo humano imaginariamente en 2 mitades desiguales, derecha e izquierda. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Plano profe. frontal o coronal. El plano frontal o coronal divide imaginariamente el cuerpo también en 2 mitades. ¿Qué mitades? El plano frontal o coronal. ¿En qué mitades divide imaginariamente el cuerpo? Frontal y dorsal. Posterior. Claro, anterior y posterior. Anterior y posterior. Anterior y posterior, ventral o dorsal. Son sinónimos. ¿Sí? Bien. Plano transversal, también llamado horizontal o axial. Divide imaginariamente el cuerpo en 2 mitades. ¿Qué mitades? Superior y inferior. Inferior. O O cefálico. también podríamos llamarlo como em, Cefálico y caudal. caudal. cefálico y caudal. Bien. Ah, ¿Y el plano oblicuo? Justamente es un corte imaginario de forma oblicua que también va a dividir el cuerpo en 2 mitades, en una parte superior y otra inferior, ¿sí? O una parte cefálica y otra caudal, ¿sí? Dependiendo de la dirección. ¿Estamos con eso? sí, profe. Bien. Sí, profe. Y en cuanto a los ejes, ¿sí? Tenemos 3 tipos de eje. El eje céfalo-caudal o eje vertical céfalo-caudal, es decir, que va desde la parte superior a la inferior, ¿sí? El eje antero-posterior, es decir, que tiene una dirección de la parte ventral hacia la parte dorsal, y el eje latero-lateral o eje transversal, que va de un lado hacia el otro, ¿sí? Latero-lateral. ¿Estamos? De un lado derecho a un lado izquierdo. Esos son los 3 ejes. ¿Estamos? Entonces, recordando algunos términos, perdón, de localización anatómica, ¿sí? Superior es lo mismo que decir cefálico o craneal, inferior sinónimo de caudal, anterior o ventral, posterior o dorsal, ¿sí? Medial o medio, ¿sí? Lateral, bueno, cuando digo lateral, ¿qué lateral? ¿Lateral interno? ¿Lateral externo? Siempre tomando como referencia el eje vertical, la línea media, ¿sí? Otro término que utilizamos es proximal distal, tomando un punto de referencia, ¿sí?
También decimos que algo es superficial y algo es más profundo, o algo es central y algo es periférico, ¿sí? Por ejemplo, cuando describimos la sustancia, cómo está distribuido el tejido nervioso en la médula espinal, decimos que la sustancia gris tiene forma de mariposa, forma de H, y tiene o toma una localización central en la médula espinal. Y la sustancia blanca está en la periferia de la médula espinal. Caso contrario, en el cerebro. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Después, otros términos, por ejemplo, el de unilateral o bilateral. Por ejemplo, un órgano unilateral, que sea uno solo, unilateral y que esté solamente de un lado, por ejemplo, el vaso sanguíneo. Órganos El hígado. bilaterales de dos lados, el hígado también un unilateral, bilateral, Los pulmones, pulmones, ¿sí? Las trompas de falopio, etcétera, ¿sí? los riñones. Bien. Ipsilateral es otro término que utilizamos y que hace alusión que está del mismo lado del cuerpo o relativo a la mitad, ¿sí? Y por último tenemos el contralateral, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, que el vaso es contralateral al hígado, ¿sí? Uno está del lado izquierdo y otro está del lado derecho, ¿sí? Otro tema que vimos y que están acá en la unidad número, de todo esto que hablamos, chicos, hasta recién, hay choice, ¿sí? Por eso está bueno que esté quedando claro. Después, otro tema que entra, que está dentro de la unidad número 1, son las cavidades corporales. ¿Recuerdan lo que son las cavidades corporales? Son espacios dentro del cuerpo que separan. ¿Qué separan? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Separan? Protegen y sostienen a los órganos Protegen. internos. Perfecto. ¿Sí? ¿Y qué estructura forman estas cavidades? Huesos, Ligamentos, músculos, Huesos. ligamentos. Bien, 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 perfecto. ¿Sí? Algunas características de estas cavidades, ¿qué podemos decir? De que estos espacios que generan estas paredes, ¿sí? Pueden ser espacios reales o espacios virtuales, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que hablamos? Los espacios reales son aquellos espacios que realmente existen, ¿sí? Como por ejemplo la cavidad orbitaria, ¿sí? Es un espacio cuyas paredes son paredes sólidas y están dadas por el hueso, ¿sí? Y es un espacio real, ¿sí? En cambio, podemos dar un ejemplo de una cavidad virtual cuando hacemos alusión a las cavidades pleurales, por ejemplo. Las cavidades pleurales, que es el espacio que se da entre las pleuras, después cuando veamos el sistema respiratorio lo vamos a ver con más detenimiento, pero las pleuras son membranas, ¿sí? Son membranas de tejido conectivo que envuelven a cada pulmón, ¿sí? Lo fijan, lo sostienen, le dan sostén, y ese espacio que queda entre una pleura y otra, ¿sí? Está llena de líquido pleural. Ese líquido pleural lo que hace es evitar que haya fricción entre estas dos membranas, ¿sí? Imagínense que de este lado está el pulmón, ¿sí? Acá tenemos una pleura pegada al pulmón y acá tenemos la otra. Entre estas dos pleuras, rodeando a todo el pulmón, se encuentra este espacio virtual. Decimos que es virtual porque está lleno en realidad de líquido pleural. Lo mismo pasa con la cavidad pericárdica, ¿sí? Las pleuras cardíacas, ¿sí? Las membranas cardíacas también tienen líquido pericárdico, ¿sí? Cumpliendo esta misma función. Otra característica a tener en cuenta es que las cavidades pueden contener otras cavidades. A ver, ¿algún ejemplo? La cavidad torácica, Bien, la cavidad torácica, ¿qué otras cavidades contiene? la cavidad pleural, creo que era, Bien, pleural. y mediastina ¿Cuántas y la cavidades la pleurales hay? mediastínica también. Perfecto. Muy bien, pericárdica. perfecto.
Entonces, eh, tenemos las cavidades corporales, las podemos dividir primero que nada en dos grandes grupos, las cavidades ventrales y las cavidades dorsales, ¿sí? La cavidad dorsal, ¿a quién protege? ¿A qué estructura anatómica protege? A los órganos del sistema nervioso central. A los órganos del sistema nervioso central. Por lo tanto, la cavidad corporal dorsal se va a dividir en dos cavidades más. ¿Cuáles son? Craneal y vertebral. O Perfecto. espinal. O cavidad craneana y cavidad espinal. ¿Sí? La cavidad craneal o craneana, ¿qué contiene? El cerebro, ¿Qué más? meninges Bien. y El encéfalo. Líquido cefalo. El líquido raquídeo. cefalorraquídeo. Eso. Sí. El líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? La cavidad ventral o espinal, ¿qué contiene? Médula espinal. Las meninges Y el líquido Bien. cefalorraquídeo, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo. O sea que las meninges y el líquido cefalorraquídeo van a estar en toda la cavidad dorsal. Lo que va a cambiar justamente va a ser el tejido nervioso. En la cavidad craneana va a estar el cerebro y en la cavidad vertebral o espinal va a estar la médula espinal. Después las dos van a tener las meninges y el líquido cefalorraquídeo circulando. ¿Sí? Bien. Después, la cavidad corporal ventral. Sabemos que es la cavidad más grande, ¿sí? Y que se divide en dos cavidades. ¿Qué cavidades? Torácica y No abdominopélvica. pélvica. Perfecto. La cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica, ¿sí? La cavidad torácica, a su vez, se subdivide en ¿qué cavidades? Mediastínica, Y Bien. pleurales. pericárdica, Y pericárdica. Pleurales y pericárdica. Entonces tenemos dos cavidades pleurales, porque son dos pulmones, la cavidad mediastínica o mediastino y la cavidad pericárdica, ¿sí? De las cavidades pleurales, ¿qué podemos decir? Que son cavidades contralaterales, ¿sí? Cada una contiene el pulmón, ¿sí? Y el líquido pleural. De la cavidad mediastínica o mediastino, ¿qué podemos decir? Que se extiende de un pulmón hacia otro pulmón, desde el esternón por delante hasta la columna vertebral por detrás y desde el suelo del cuello hasta el diafragma por debajo. ¿Sí? Con esa referencia queda delimitada la cavidad mediastínica o mediastino. ¿Sí? ¿Y qué contiene el mediastino o la cavidad mediastínica? ¿Qué estructuras pasan por ahí? el El corazón, corazón, la el tráquea, Bien. esófago, El vasos esófago, la grandes y tráquea. pequeños, el timo y los vasos sanguíneos. Bien, timo y grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí está el callado de la aorta, es cuando nace la aorta del corazón y hace esa curvatura, ¿sí? Y que de ahí salen las carótidas y demás, y luego la aorta descendente. Esos grandes vasos, igual que las grandes venas, las venas cavas, se ven en la parte superior del corazón, se ven en la cavidad mediastínica, ¿sí? Y por último, la cavidad pericárdica se encuentra en la parte inferior del mediastino, ¿sí? Y es un espacio también, es una cavidad virtual porque está llena de líquido pericárdico, ¿sí? Y esta cavidad lo que hace es sostener eh, y proteger al corazón. ¿Estamos? Ujú. Bien. La cavidad abdominopélvica, la siguiente cavidad dentro de las cavidades ventral, ¿en cuántas se divide? En dos. En dos. La abdominal y la pélvica, ¿no? Ujú. Bien, eso se los dejo para que vean los dibujos y puedan ubicar bien, ¿sí? Lo mismo que la división topográfica del cuerpo, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, de cavidades abiertas, ejemplos, la cavidad oral o bucal, la cavidad digestiva, la cavidad nasal, la cavidad orbitaria, la cavidad del oído medio, ¿sí? Son cavidades abiertas. Todas las demás son cavidades cerradas.
Recuerden en cuanto a la división topográfica del cuerpo, que al esqueleto del cuerpo humano lo dividimos en dos. En el esqueleto axial, que pasa sobre el eje central, ¿sí? Entonces hablamos de cabeza, cuello y tronco, y el esqueleto apendicular, ¿sí? Donde se involucran las dos cinturas, la cintura escapular, la cintura pélvica, y las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? El esqueleto axial es central respecto al esqueleto apendicular, y el esqueleto apendicular, ¿sí? Es externo o es periférico en referencia al esqueleto axial. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Después, rapidito, división topográfica del cuerpo, ¿sí? Recuerden, comenzamos con un eje céfalo-caudal y decimos que tenemos la cabeza, en la cabeza tenemos el cráneo y el macizo facial. A su vez, el cráneo tenemos la base del cráneo, ¿sí? Y la calota, ¿sí? Cuello, cara dorsal, cara lateral derecha, cara lateral izquierda y cara ventral, ¿sí? Después, tronco, conformado por el tórax y el abdomen, y las extremidades superiores e inferiores. De la extremidad superior decimos que desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, hablamos que tenemos el brazo o antebrazo. Brazo. 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 Luego de la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, el antebrazo. Antebrazo. ¿Sí? Articulación de la muñeca, mano. Y en la mano tenemos el carpo, metacarpo y falanges. Diferente los miembros inferiores, tenemos de la articulación de la cadera hasta la articulación de la rodilla, los muslos. De la articulación de la rodilla a la articulación del tobillo, tenemos la pierna, ¿sí? Luego viene el pie, o sea, la articulación del tobillo, el pie, y el pie lo dividimos en tarso, metatarso y falanges. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. De unidad número 1, chicos, todo lo que no vimos, ¿sí? No quiere decir que no sea importante, ¿sí? Pero por tema tiempo, quiero ir al sistema nervioso, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que hablamos? No, profe. Bien. Entonces, hablemos de el sistema nervioso. Empecemos. Se divide en dos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿no? Sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, está compuesto por el cerebro, por el cerebelo y el tronco cerebral. El tronco cerebral, chicos, es muy importante que estudien cada una de sus partes, porque cada una de sus partes regula una constante vital. El enfermero se pasa toda su vida profesional haciendo control de signos vitales. Entonces es importante saber qué parte del sistema nervioso central regula esa constante vital. Regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿sí? ¿Está? Bien, después el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en somático, autónomo y entérico. En el somático entrarían los nervios craneales, que son 12 pares, y los nervios raquídeos, que son 31 pares. En cambio, el sistema nervioso periférico, perdón, el sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en simpático, parasimpático, ¿sí? Y el entérico. El simpático, ¿cuándo se pone en funcionamiento? ¿Ante qué situaciones? De lucha y huida. Bien, ¿y el Las parasimpático? emergencias. Reposo De y reposo y digestión. digestión. Bien, entonces, con una descarga simpática, ¿cómo va a estar la frecuencia cardíaca de una persona? Si aumenta la descarga simpática, Alta. ¿eh? Aumentada, ¿sí? Esa persona va a estar taquicárdica, ¿sí? ¿Cómo van a estar las pupilas? Dilatadas. Bien. ¿Cómo van a estar esos bronquios? Ese tejido liso que recubre a todo el árbol bronquial, ¿cómo va a estar ante una descarga simpática? Piensen, chicos. Descargas simpáticas. Ustedes me dijeron que se pone en funcionamiento de lucha-huida.
Imagínense ustedes en una situación de lucha-huida. El ejemplo claro, no sé, me quieren asaltar, por ejemplo, ¿no? Yo voy a querer salir corriendo. Mi corazón va a comenzar a aumentar su fuerza de contracción y su velocidad de contracción. ¿Para qué? Para que haya mayor oxigenación, para llevar más sangre a los pulmones y yo poder oxigenarla, porque voy a necesitar oxígeno. Entonces, se aumenta la frecuencia cardíaca para llevar más sangre. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar con los bronquios? ¿Van a estar más chiquititos o van a estar más grandes? Van a estar más dilatados, más Que grandes. aumenta Más su grandes. tamaño. Va a haber una... ¿Eh? ¿Cómo? Va a haber una broncodilatación, chicos. ¿Sí? Va a estar más grande la luz de los bronquios. ¿Sí? Por la descarga simpática. Porque justamente necesito meter más oxígeno. Y que ese oxígeno, ¿sí? Haga intercambio con la sangre. ¿Sí? Para que ese oxígeno llegue a toda la célula y yo pueda seguir corriendo, porque estoy ante una situación de lucha-huida. ¿Se entiende? Caso contrario pasa con la descarga parasimpática. Bien, seguimos. Recuerden que las funciones del sistema nervioso son 3 y en cada función hay una neurona específica que participa. Tenemos la función sensitiva, donde hay receptores sensitivos y la neurona se llama neurona sensitiva o neurona aferente, porque es la que lleva la información. Aferente. La función integradora, ¿sí? Es la función en donde el sistema nervioso central recibe la información que le llega de la neurona sensitiva, la analiza, la procesa, la almacena, toma una decisión, ¿sí? Y eso lo hacen las interneuronas o neuronas de asociación. Y por último, la función motora, ¿sí? Que es cuando el sistema nervioso central ya tomó la decisión y se la tiene que enviar a un efector. Lo hace a través de una vía eferente y la neurona es la neurona motora. ¿Sí? Sí. Bien, en cuanto a la histología del sistema nervioso central, tenemos dos tipos de células, las neuronas y la neuroglía. Estudien las partes de la neurona, por favor, y todas las funciones. Algo importante de las células de la neuroglía, ¿sí? Es decir, no las neuronas, el otro tipo de células, las células de la neuroglía, es importante saber que estas comprenden casi la mitad del volumen del sistema nervioso central, ¿sí? Son más pequeñas que las neuronas, ¿sí? Lo que dan es sostén al sistema nervioso central y tienen la particularidad, chicos, de que no generan ni propagan potenciales de acción. Las células de la neuroglía no generan ni propagan potenciales de acción, pero sí tienen la capacidad de multiplicarse y dividirse. No así las neuronas. Las neuronas sí generan y propagan potenciales de acción. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Cuáles son las neuronas de la neuroglía del sistema nervioso central? Astrocitos. Oligodendrocitos, microglia, células epidemarias. Bien. De todas esas células que me nombraron, ¿cuáles son las que producen la mielina en el sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos. ¿Escucharon todos? Bien. En el sistema nervioso periférico, ¿cuáles son las células de la neuroglía? Las células de Schwann y las células satélite. ¿Y cuáles son las células que producen mielina en el sistema nervioso periférico? Las de Schwann. Las células de Schwann. Perfecto. ¿Qué es la mielina? ¿Por qué es importante la mielina? Decimos que la mielina Permite es una que cubierta de lípidos, de proteínas. Sí, conduzca mejor los impulsos nerviosos. claro. Lo que hace la mielina, Con los chicos, que es esta capa de lípidos, de proteínas que recubre estas células, lo que hacen es aumentar la velocidad de conducción. ¿Sí? Fíjense la rapidez de la comunicación del sistema nervioso central con los efectores, que yo estoy pensando que quiero mover el dedo y lo estoy moviendo al instante, ¿se entiende? Simultáneamente, lo pienso, lo hago, ¿sí? Milésimas de segundos, ¿sí? Toda esa velocidad de conducción
desde el sistema nervioso central hasta el efector, ¿sí? Se lo debemos a la vaina de mielina, ¿sí? Bien. Después, recuerden que un potencial de acción, chicos, es una comunicación que se da una comunicación de forma eléctrica que se da por la apertura y el cierre de canales iónicos y que se da entre una neurona y otra a través de una larga cadena de comunicación o entre una neurona y un efector, por ejemplo, una neurona y un músculo, que forman una placa motora, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver. Entonces, potencial de acción es una variación breve y rápida de la carga eléctrica de las neuronas y que sirve para vehiculizar información de una neurona a otra, una neurona y un efector, ¿sí? ¿Cuáles son las fases del potencial de acción? ¿Qué fases conocemos? Fase de polarización, ¿Sí? Polarización, La repolarización y la poshiperpolarización.